Estamos en esta hermosa noche, charla para padres. Y este tema se titula ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mis hijos? Antes de entrar a la temática como tal, quiero aclarar una cosa. Este tipo de charlas no son herramientas para cómo cambiar nuestros hijos. Escuche con atención. No se trata de decir, bueno, aquí estoy y voy a aprender todo para que por fin mi hijo cambie, porque necesito que mi hijo cambie. Si usted llegó con esa mentalidad, debe de cambiar ese tipo de concepto, porque no se trata de que su hijo cambie, sino que usted aprenda para que usted cambie. Porque si usted cambia, su hijo cambia. Es así de sencillo. Tenemos a veces esa incoherencia en la cual queremos sembrar nuestra crianza. Es que yo soy así y así tengo que ser y así así como me ve, pastor. Así es que necesito que mi hijo entienda. No, debemos de cambiar muchas cosas. Por lo que lo he dicho en varias charlas de estas, el mundo cambia. Las cosas cada día son diferentes. La crianza de los hijos no se parece a la que tuvimos, a los que fueron criados hace 30, 40, 50 años atrás. No, totalmente distinto, por las mismas cosas que afectan el entorno de cada niño, cada joven y cada adolescente, por el ambiente, la tecnología, las influencias, el mismo clima, tantas cosas hacen que la crianza sea completamente distinta. Estaba viendo ahorita estábamos viendo algo que en aquel entonces, me acuerdo, los bebitos los enchumbaban, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? El enchumbe, algo así, cogían y como una suerte de momificación, lo cogían y lo metían en medio de un pañal, una toalla y quedaba uno así apretado. Ahora en día casi no se ve eso, no, ya eso no se usa, no sé qué. Imagínense que hasta en eso se han cambiado las cosas. Ahora ya enchumbar, ¿qué es eso? ¿Qué boleta? ¿Qué es eso? Y los muchachos de hoy en día que tienen sus hijos pequeños dicen, no, yo nunca enchumbaría, yo nunca le haría eso que me hicieron a mí, qué pecado. Eso, muchos quedamos con el disco rayado porque nos enchumbaron tantos días que uno dice, se le paraba una mosca aquí y uno tenía que soplarse porque una cosa tremenda. Entonces, mírese que hasta la misma manera de criar ha cambiado. Por eso nosotros no podemos quedarnos con pensamientos de Cromañón, pensamientos arqueológicos por allá de la vida pasada para empezar a criar a nuestros hijos de una manera diferente. Este tema entonces va dirigido para las 3 generaciones de nuestros hijos, sean niños, bueno, convengamos que hay bebitos, pero los bebitos van a ser niños y tarde que temprano vamos a empezar a tener que interactuar con bebitos, con los niños, adolescentes y jóvenes. Más adelante seguramente me va a tocar pararme un momento en un par de edades para explicar algo que quiero explicar en esta buena noche. Así que entendamos de que todo esto es para que nosotros empecemos a aprender, a cambiar nosotros. Así que amplíe su mente, tenga su mente abierta para las buenas formas y los buenos consejos que vamos a dar en esta hermosa noche. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, la enseñanza del día de la fecha arranca con este texto, Génesis capítulo 11, versículo 6. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y diga eso después de mí a la voz de 3. 1, 2, 3. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. La historia es interesante porque habla de la Torre de Babel en aquel entonces. Y aunque la connotación, no quiero llegar al final de la situación como fue la de Torre de Babel. Ustedes saben que eso finalmente se disparció y todo el mundo se expandió, porque esa era la idea de aquel entonces. Ahora en día necesitamos tomar este principio, porque los hogares, cada familia está convertida en una Torre de Babel. En una Torre de Babel no porque quieran levantarse a trabajar juntos, sino porque ya están desparcidos. Se hablan todos idiomas diferentes, se hablan todos una cultura completamente distinta. Dicen una cosa el uno, dicen la otra cosa, y no podemos ni entendernos, primero que todo a nosotros mismos, a nuestra pareja y mucho menos a nuestros hijos. Uno dice, pastor, ¿cómo le hablo? No me entiende, siento que es como un monólogo, como si fuera no sé si ha escuchado esa frase de cajón, me parece que es que le estuviera hablando un televisor, solamente escucha y no dice nada. Es porque tenemos que partir de este principio, tenemos que empezar a trabajar en el éxito de toda familia. El éxito, escuche esto, el éxito de toda familia no está en el lugar que vive.
No quiere decir de que aquí no puede ser una familia exitosa. No, pues que aquí en Santander, ¿cómo vamos a ser exitosos? Póngame en Estados Unidos, póngame por allá en Suiza o algo así, ahí sí las cosas no. El éxito de una familia no depende geográficamente de las cosas, tampoco depende de la economía. Así que no piense que su familia es infeliz porque no tiene dinero. Uno dice, no, es que mi familia está mal. ¿Por qué? Porque es que no hay plata, todo el tiempo estamos, no condiciona eso. Vamos eliminando eso en nuestra vida. O en el colegio, en la universidad que están estudiando o que van a estudiar sus hijos. Dice, no, es que mi familia no es feliz porque es que no lo voy a poder lograr meterlos en la mejor universidad del país. O no están en el mejor colegio, lo tengo en una escuela pública, pastor. Por eso es que no, eso no condiciona eso. La condición, el secreto del éxito, diga conmigo, está en la unidad. Diga conmigo, está en la unidad. Dice la palabra, es muy sencilla, él dice, todos forman un mismo pueblo y hablan un mismo idioma. Esto solo es el comienzo de sus obras. Este texto lo he citado tantas veces que casi que lo tengo grabado en lo profundo de mi corazón. Y dice, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Cuántos quieren eso en su casa? Dicen amén. Uno quiere que en su casa todo lo que se trace en la vida se pueda lograr, se pueda alcanzar. Pero el secreto está en empezar a hablar un solo idioma. Amados, Jesucristo fue muy claro en eso. Y Lucas capítulo 11, versículo 17... dice lo siguiente, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí mismo se derrumbará, dice la palabra de Dios. Una casa dividida se cae. Por eso tenemos que empezar a orar para que nuestra familia se vuelva unida. Todos los integrantes de su casa. Él empiece a elevar oraciones. Mire, yo sé que hay muchos que hemos estado orando diciendo, Señor, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cámbiame. Pero no se trata de empezar a pedir cambios, se trata de decir, Señor, dame oportunidades para acercarme a los míos. Que encontremos formas de estar más unidos, porque usted lo que necesita es que su hogar sea unido. Porque cuando su familia es unida, sus hijos están cerca a usted, los cambios empiezan a llegar. Es así de sencillo, porque ahí todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y si hay algún error, alguna falla, es mejor trabajarla en conjunto que trabajarlo individualmente. Así haciendo claro eso. Porque pongamos un ejemplo sencillo. Un joven que tiene problemas con drogadicción. Es muy difícil que ese joven salga de ese círculo si no hay gente que lo apoye. Estoy siendo claro con eso. ¿Y quién lo puede apoyar para que salga de ese círculo? Su misma familia. Cuando su familia se aísla de ese joven, los jóvenes empiezan con mayor razón a apartarse más. Por eso, cuando hay un herido, cuando hay un enfermo, cuando hay alguien con una situación delicada en algún aspecto de la vida, en casa, usted no lo puede repeler, usted no lo puede sacar, usted lo contrario tiene que acercarlo y unirlo, porque lo que necesita es unidad para entonces proponerse todos juntos en cambiar. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que si usted de pronto dice, yo en este momento tengo en mis hijos una oveja negra, pastor, está tremendo, no lo aísle. Todo lo contrario, empiece a acercarlo. Hay que encontrar 1001 formas para acercar a ese joven, a ese niño. Incluso son niños que a veces tienen etapas tremendas. Hay muchachos, dicen los estudios, que hay una edad cerca de los 2, arrancan a los 2, a veces 3 años, 4 hasta los 6 años, donde es una edad tremenda. Esa es una de los ciclos. Si usted todavía no le ha llegado un hijo a esa edad, por ahí se va a encontrar que son tremendos, uno no sabe, hiperactivos, agotados. No todos, pero hay unos impresionantes. Y uno dice, ¿cómo hago en este muchacho? Lo regaño, lo mantengo castigado, lo mantengo aislado. No, todo lo contrario, tiene que acercarlo. Ahora, esa no es la única edad crítica. Después le llega esa edad de la adolescencia, donde todo empieza a dolerles, porque por eso se llama adolescencia, porque adolecen. Todo empieza a sufrir, todo no le gusta, no se halla. Y es una edad donde uno no sabe dónde meterlos también. Uno dice, le pongo, no le gusta esto, le entrego esto, no le gusta aquello, le digo algo y se ofende, porque es una cosa impresionante. Los aíslo, pastor, los meto en el cuarto y que no me hablen hasta que crezcan, hasta que tengan 18 años. No, hay que acercarlos. Porque tenemos que empezar a trabajar en la unidad de nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es uno de los principios que quiero que empecemos a trabajar en eso. Nuestra forma
de hablar tiene que ser unificada. Tenemos que empezar a hablar el mismo idioma. Como lo he dicho muchas veces en esta misma bosquejo de enseñanza, primero hable un idioma mismo con usted mismo. Perdóneme ese juego de palabras, pero es que a veces somos tan incoherentes con nosotros mismos. Un ejemplo sencillo, siempre lo digo, cuando arranca la dieta. El lunes arranca la dieta. Y usted dijo, el lunes arranco con toda la dieta. Llega el miércoles y llega la vecina con un par de empanadas. Y dice uno, te reprendo, está bien, me las como. El otro lunes arranco la dieta. Y se la pasa la vida entre kilos. Y que sí, que no, un día sí, un día no. Usted tiene que empezar a ser uno mismo, tiene que empezar a hablar un mismo idioma con usted mismo. Que lo que usted diga, sí, eso se cumple, pero menos con usted. Si usted dice, ok, voy a levantarme a orar a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana todos los santos días, pero arrancó lunes, martes, miércoles, jueves y ya el viernes, no más, ya hoy voy, ahí voy, viernes, sábado, domingo, la otra semana, ¿qué? ¿A qué hora que me tenía que levantar? 6, 7 de la mañana y empieza uno, no dura uno. Mire, para poder adquirir un hábito en la vida, tiene que tener usted una disciplina de 21 días, según los estudios. 21 días haciendo lo mismo. Si usted no llega a 21 días, eso nunca se le va a cumplir, nunca se le va a convertir en un hábito. Porque en la consecuencia, en el trabajo repetitivo, usted se acostumbra a eso. Yo conozco gente que se acostumbró a comer poquito. Y dice, pero ¿cómo se acostumbra? La disciplina lo convirtió en hábito. ¿Y cómo se acostumbra a levantarse a las 4 de la mañana todos los santos días? Lleva años allí. La disciplina, que en algún día le costó horrores, tarde que temprano se le volvió un hábito. Tiene que pasar 21 días según los estudios. Entonces, ahí empecemos. Mire el calendario y arranque. Bueno, mañana. Y empiece a tachar. Y aquí voy. Y si llegan los 15 días, no, ahí voy. No, pero tiene que persistir. Logre cumplir la meta y ahí persista. No es que llegó los 21 y se relajó el 22. No, hay que seguir. Mire, amados, el éxito radica en las disciplinas que nosotros tengamos, en la constancia que nosotros tengamos y en la constancia que necesitamos tener en nuestra manera de hablar. Porque es interesante ver cómo la gente en la iglesia un domingo llega, recibe la palabra de Dios y se va hablando el idioma de Dios hasta el miércoles. Y ya pasa la prueba, la tentación, la situación y ya se le olvidó lo que el pastor predicó el domingo. Somos a veces tan fluctuantes con eso y por eso es que no llegan las cosas. Por eso es que no logramos alcanzar esa promesa de Génesis, que todo lo que nos tracemos lo podamos lograr. Porque necesitamos disciplina en la manera de hablar. Amados, yo quiero que reciban este consejo de parte de Dios. Porque lo que quiero hablar en esta noche es acerca de cómo debemos de hablarle a nuestros hijos. Y el primer consejo que le quiero dar para poder dirigirse correctamente a sus hijos, número 1, entienda esto, tiene donde apuntar, diga, número 1, apunte, domine sus palabras. Eso es lo primero que usted debe de tener presente para poder hablar bien con sus hijos. Domine sus palabras. Y no hay mejor texto de la lengua o de la palabra que el Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo del 9 al 10, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Lo primero que debemos de entender es que de nuestras palabras, de nuestros labios, salen palabras que tienen poder. Nunca se le olvide que cada frase que usted le dirija, le extienda a uno de sus hijos, sea niño, sea joven, sea adolescente, esas palabras van a ser mella en su corazón. Yo le paso el ejemplo con esta siguiente forma. Algunas expresiones que usamos demasiado a menudo, como estoy harto de ti, eres incapaz de hacerlo, aprende de tu hermano, me matas a disgustos, no propician el diálogo, sino todo lo contrario, hacen una barrera enorme entre ellos y nosotros. Por eso tenemos que empezar a cambiar eso que dice la Biblia, que habla acerca de la agua dulce y agua amarga. De nuestros labios no puede estar saliendo un día alabanzas al Señor y un día dice la casa, por ejemplo los domingos en la mañana. Y los domingos en la mañana usted levanta a todos sus muchachos y dice, no, hoy vamos a levantarnos todos juiciositos, hoy es el día del Señor. Y vamos juiciositos a la iglesia, yo no quiero alegar hoy. Vamos a levantarnos todos.
Media hora más tarde, nada, que se mueven de la cama y usted empieza, ¿qué hubo, muchacho, que no se mueve de ahí? Levántese, cabezón, si ve, siempre lo mismo. No voy a alegar, no voy a alegar. Este es el día del Señor, aleluya, gloria a Dios. Y más adelante usted vuelve y levanta 15 minutos más y los ve igualitos como los dejó hace 45 minutos. Y uno dice, bueno, ese muchacho, ¿qué hubo? Mire la hora que es. Pero no voy a alegar, no voy a alegar. Este es el día del Señor, alabado sea Dios. Y usted los ve llegando a la iglesia corriendo, el uno con un medio zapato así agarrado, la correa. ¿Y usted dónde dejó el zapato? Camine. Pero parece que hubiese una cámara o algo en la puerta de las iglesias, porque cuando entran, ¡plum!, se cambia todo. Y quedan todos así, ¡oh!, ya llegamos a la iglesia. Amados, eso no puede ser así. De una misma boca no pueden salir agua dulce y agua salada. Así que usted debe empezar a trabajar eso, ese mismo lenguaje que maneja aquí en la iglesia, de santidad, de adoración al Señor, de búsqueda entera a Dios. Tiene que manejarlo en casa. ¿Cuántos dicen amén? Es un reto, es un desafío bastante grande, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un buen aplauso al Señor por eso? Cuidemos nuestra manera de hablar. O bendecimos o maldecimos. Entonces todo arranca por esto. ¿Por qué? Porque queremos que en estas charlas de padres usted tenga las herramientas idóneas para poder que usted pueda tener una comunicación fluida con sus hijos. Pero si usted no sabe manejar esa herramienta, lo que va a hacer es destruirlos. Imagínese saliendo, ya sabes, porque voy a dar varios consejos para capturar la atención de sus hijos y que le escuchen. ¿Cuántos necesitan eso? Pastor, ¿qué es lo que hay que hacer para que se sienten y me presten atención? Pero imagínese que usted tenga toda la herramienta para que sus hijos le escuchen y la utiliza mal. Y la coge para que de su boca solo salga agua amarga, agua salada. Entonces vamos a perjudicarlos más. Porque si medio por el ladito, medio le entienden, y usted suelta y suelta lo que no es y le copian. ¿Usted no ha visto? A pesar de que no le prestan mucho atención los hijos de uno, le copian. Y cuando menos piensa uno dice, ¿por qué está diciendo lo mismo que yo? Porque son esponjas. A pesar de que usted no se ha sentado con ellos y diga, papito, usted tiene que aprender esto. A pesar de que usted no le dijo eso así, de esa manera, lo aprenden. Usted no ha visto, ellos no necesariamente tienen que aprender algo de la televisión, aprenden de usted. Les aprende el acento. ¿Qué día yo estaba escuchando a uno de mis hijos? Yo decía, este man habla igualito que yo. El mismo acento. No, en el pasado, en algún momento. Y yo, ¿cómo? El mismo caminado, la misma conducta. Y uno dice, pero ¿cómo se aprende eso? Si eso aprenden, imagínense lo que usted puede hacer con las buenas herramientas. Así que, amados, entendamos de que desde ya usted debe empezar a trabajar en que de sus labios salgan palabras de bendición. Y cuando no haya nada bueno que decir, quédese callado. ¿Sabe qué dice Proverbios 17:28? Proverbios 17:28 dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Amados, yo sé que cuando más calientes estamos es donde más queremos hablar. Y no es que me va a oír, espera y verá, y la suelta es toda, en plena necedad. A veces hasta el más sabio, en medio del furor, la sangre caliente, hasta el más cristiano, en la sangre caliente de su boca salen palabras necias. Por eso usted tiene que aprender a callar. Hay momentos donde usted tiene que callar. ¿Sabe qué? No me digan, no quiero hablar en este momento. Más adelante discutimos acerca de eso. Vaya, respire, cuente hasta 100, devuélvase, toque los gongos, no sé, escuche alabanza, administración, llore algo, pero nunca diga algo con la sangre caliente. Nunca haga eso. Y hay gente que me dice, pastor, pues ya se me calma, ya no digo nada. Pero ahí es donde entra la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque usted no puede vivir en emociones, usted tiene que vivir en convicciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? No viva en emociones. Dígale a la persona que está a su lado si la tiene al lado. Dígale, no viven en emociones, viva en convicciones. Mire, amados, entendamos de que esas palabras, en ese momento clímax, donde todo hierve, esas palabras incluso pueden alterar, como lo dice Santiago 3:6, pueden alterar el ciclo de la vida. Vamos a leer, dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Está hablando de una lengua cuando está caliente, cuando está brava, porque así hay unos que uno dice, es cristiano, pero cuando se prende, mejor dicho, una cosa tremenda. Y dice, encendida por el fuego, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. En otras palabras, altera el futuro. Usted con una palabra mal dicha, en un momento que no es, puede alterar el futuro de su hijo. Es que usted es igualito a su papá. Es que usted es mucho bruto definitivamente. ¿Ha escuchado esa frase? Yo la he escuchado, uno las dijo cuando no tenía sabiduría. Nunca le diga a su hijo bruto. Nunca le diga a su tonto, no entiende, entienda. Eso puede alterar el futuro. Así lo dice la Biblia. Altera el futuro. Y su hijo cuando esté grande va a decir, no es que yo nunca entendí. No es que mi mamá me decía todo el tiempo que yo era un bruto, que yo era un tonto, que yo era igualito a mi papá, y mi papá fue esto, mi papá fue... Y le alteramos y le afectamos el futuro a nuestros hijos. Amados, si en algún momento de nuestra vida hicimos eso, ahorita al final oramos por ello. Porque hay que romper eso. Podemos afectar el futuro y hacer del futuro de nuestros hijos un futuro hecho caos, un futuro destruido completamente. Imagínese que tuviésemos hoy la máquina de volver al futuro. ¿Ha visto el DeLorean, el avión, el carrito? Y que pudiésemos ir al futuro, 10, 15 años más adelante. Y usted pudiese encontrar a sus hijos a esa edad, con todo lo que usted de pronto de una manera imprudente construyó en su niñez. ¿Cómo estarían en su futuro? Yo me asustaría. No, Señor, dame la oportunidad de devolverme y cambiar todo esto. Y que Dios te dé la oportunidad, ok, te vas a montar en la máquina del futuro y te vas a devolver, no hay ningún problema. Pero que tú entiendas, no tenemos la máquina del futuro, pero sí entiende de que lo que puedes estar diciéndole justo en estos tiempos a tu hijo puede afectar el futuro de ellos. Por eso, aprende a hablar. Aprendamos a hablar. Y no estoy diciendo un lenguaje religioso, porque es que no se trata de religión aquí. Y hermanito, no es que usted tiene que aprender mi hijo es como dice. No, mire, yo entiendo que hay textos de la palabra de Dios que usted tiene que ponerlos en práctica. Y hay textos que usted tiene que declarar en su diario vivir. Pero no haga, como lo decía en la última charla, no haga de la religión o de las prédicas de la iglesia como tal algo que se imponga en sus hijos. Porque por eso es que hay muchos jóvenes y adolescentes que no van a las iglesias. Porque han visto a su papá que todo el tiempo le imponen la religión, la creencia, y ellos al último están rechazando eso. Se trata de jugar muy bien eso. Y en su comportamiento y con su manera de hablar natural, podemos hacer de nuestros hijos hijos de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no permita de que su boca salga agua dulce o agua salada. Mejor dicho, agua salada no salga. Pues hablando de esa metáfora, que de su boca solo salgan de aquí en adelante palabras de bendición. Y si ese día usted le provocó decir, uy, es que es mucho, guarde silencio. Recuerde Proverbios, hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Así que si le toca tomarse un vaso de agua, 3, 4, 5 vasos de agua, tranquilizarse para no errar en sus hijos, hágalo lo más pronto posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Voy a 2 partes y empiezo a aterrizar la enseñanza en esta noche. ¿Ya tan rápido, pastor? Sí, se ha ido el tiempo. Quiero que primero entendamos algo. Vamos a enfocarnos un poco a los chicos, a los pequeñitos. Y vamos a empezar a trabajar con ellos la buena comunicación con sus niños. Aquí hay varios que tienen niños pequeñitos. Estoy hablando de los, no adolescentes, estoy hablando de edades de niños pequeños, de 10, un poco más. Ya los de 10 ya a veces parecen adolescentes, pero no dejan de ser niños. Pero vamos a tener eso. Además, el primer consejo que le quiero dar en esta noche con respecto a los niños es: comuníquese bien con los niños. Además, la comunicación no está constituida solo con palabras, hablando de los niños. Y eso, claro está, que usted lo puede trabajar a futuro con sus adolescentes y sus jóvenes. Pero debe de empezar a trabajar con sus niños, entender de que no están solo palabras. Mire, hay casos muy puntuales en los últimos días, donde veo que los niños, lo único que se trata con ellos es palabras. Y hablan uno los ve chiquiticos, 3, 4 años, 5 años, y tienen un vocabulario, no malo, pero tienen una manera de hablar. Y uno dice,
está interesante, muy elocuentes, se hacen expresar muy bien, pero eso no es el todo de sus hijos. Existen otras maneras de comunicarse con sus hijos. Mire, una de ellas es muy sencillo, amados, para que lo tengamos presente. Una de ellas es la expresión corporal, miradas, sonrisas, gestos, abrazos, incluso el silencio. Son maneras muy interesantes de comunicarse con sus hijos. Hablando de silencio, dice como silencio, pastor, por favor, explíqueme eso. Nunca se me podrá olvidar, y creo que mi esposa no lo sabe, mi papá sí. Nosotros cuando niños, de las pocas cosas que me acuerdo de bebé, de niño, porque hay muchos que no tienen esa memoria, yo soy muy malo con la memoria. Pero una de las cosas que recuerdo muy bien de niño eran los silencios que yo tenía con papá. En aquel entonces vivía papá, mamá, y yo era el único hijo en ese entonces. Todavía mi hermano, el que me seguía, no creo que no había nacido o estaba de brazos. Y la casa era tan pequeña, tan humilde, tan sencilla, que creo que teníamos una sola habitación y la cama de papá y mamá era al frente de mi cama. Y en las noches me acuerdo tanto, creo que había una pequeña iluminación de alguna ventana, lo único que alcanzaba a ver era el rostro de papá. Yo me acuerdo de eso. Y en esas noches, para poder arrullarme, para poder que mi papá me arrullara, me hacía gestos. Y me miraba, yo me acuerdo como si fuera ayer. Me miraba, me hacía así, me hacía no, y yo jugaba con él. Y los dos nos mirábamos la cabecita, me miraba, yo me acuerdo de eso como si fuese ayer. Yo digo, expresiones como esas, tratos como esos con nuestros chiquitos debemos de empezar a trabajar. Ahora en día eso ha cambiado, ya casi no miramos los ojos de nuestros hijos. Lo que los abrazamos es muy poco por tanto afán, tanto correr, tanto moverse. Y amados, tenemos que empezar a desarrollar eso. Abrace más a sus niños. Mire, ¿por qué? Porque llegará la edad, en la adolescencia, en la juventud, donde no se van a dejar abrazar tanto. Van a decir, ¿qué le pasa? No me toque, mamá, estamos en la calle, ¡ay, qué boleta! ¿Ha pasado? Ya los que tienen jóvenes acá y adolescentes, ¡ay, mamá, esa besadera! Si usted no lo empieza a trabajar desde niño y empieza a estrechar ese vínculo, esa comunicación con sus chiquitos, va a ser más complicado en la calle cuando estén grandes. Así que empiece a tener ese concepto de que no es tan solo decirle papito, mamita, entienda, por favor, sino a veces simplemente un abrazo lo hará entender que se equivocó. Simplemente un abrazo o un beso lo hará entender de que lo ama, que lo quiere. A veces uno se sienta con ellos y dice, papito, recuerde que usted yo lo amo mucho, yo tengo que trabajar mucho, no, o sea, a veces con el mero abrazo. Y entiende. ¿Sabe por qué? Bueno, más que todo con lo espiritual también, ¿no? Y que usted establezca una íntima comunión con Dios. Mire, esto tiene mucho que ver, aunque los psicólogos y los sociólogos y los que estudian esto lo tomé de varios artículos de algunas universidades que encontré, varios artículos en internet. Pero mírese que ellos excluyen las cosas espirituales y piensan que solamente es socializar, abrazar, pero yo entiendo de que el Espíritu Santo de Dios tiene que reinar en todo esto. Y si usted no deja que el Espíritu Santo de Dios esté conectado con usted, usted nunca va a entender el corazón de sus hijos. Por más que tenga la herramienta, usted necesita que el Espíritu Santo de Dios esté en comunión con usted. Por eso usted tiene que ser un buen cristiano. Por eso tiene que ser una persona consagrada a Dios, porque cuando menos piense el Espíritu Santo te dice, abraza a tu hijo. ¿Pero qué le digo? No, abrázalo. Solo dale un beso, o solo dile esto. Y el Espíritu Santo conoce mucho más el corazón de tus hijos que aún tú mismo. El Espíritu Santo conoce a todo el mundo y mucho más a tus hijos. Tienes que empezar a establecer la comunicación real con el que todo lo sabe, con el que todo lo puede, para poder llegar al profundo del corazón de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí les presento ese precioso ser que es Dios, a través de su Santo Espíritu, para poder empezar a trabajar con ellos. Número 1, con respecto a los niños. Establezca mensajes concretos y sencillos. Mire, amados, el niño piensa de un modo más concreto y menos abstracto que el de un adulto. En otras palabras, el niño entiende mucho más cuando le dices, mire, hay niños que le decimos, pórtese bien, mijo, siéntese y pórtese bien. Y no se trata de decirle pórtese bien, esa es una manera abstracta de explicarle a él.
Usted tiene que ser más explícito con sus hijos. No tan solo te toca decirle pórtese bien, sino que tiene que decirle no tire la comida al suelo. Que eso es otra manera de decir pórtese bien. ¿Sí estoy siendo claro con eso? Usted con sus pequeños tiene que empezar a trabajar esa manera de hablar. Vivimos en un mundo donde queremos como que asombrar a la gente con nuestra manera de hablar abstracta y a veces como enredada. Pero con ellos uno tiene que ser muy claro. Mantenga en orden su cuarto. ¿Qué va a entender eso su hijo? Usted tiene que decirle, recoja todos estos juguetes y póngalos en la canasta. Así, así y así. Pero yo tiene que entender que yo cuando le digo arregle su cuarto, es arregle su cuarto. Eso no lo va a entender su hijo pequeño, no lo va a entender. Por favor, párese, arregle su cuarto. ¿Y que arregle su cuarto? ¿Cómo así arregle su cuarto? ¿Qué? Usted tiene que explicarle bien. ¿Qué es arreglar el cuarto? Bajo su concepto familiar, ¿no? Pues que tienda la cama, que los zapatos en su lugar. Entonces tiene que empezar a ser más explícito con su hijo. Eso ayuda a que la comunicación entre él sea mucho más fluida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Empiece a trabajar cosas tan sencillas como esa. El adulto tiende a no marcar los objetivos de una forma clara y se nos olvida transmitir nuestras expectativas en un lenguaje que ellos puedan entender. Se nos olvida lograr explicarles algo a ellos, como lo dice una palabra a grosso modo, con palitos, señales y bolitas. Usted lo ve cómo educaron a sus hijos, cómo los están educando los chiquitos en el colegio. ¿Cómo hacen para que él entienda la letra A? Se la asocian con algo sencillo. A de abeja. ¿Sí o no? Y la cogen y la asocian, lo entienden tan bien. Y uno dice, qué niño tan entendido, gloria a Dios. Y le está funcionando en el colegio, pero en casa no lo está trabajando bien. Y en casa lo que queremos es como hablar por hablar, decirle las cosas por decirle, sí que él entienda cómo debe de ser. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Amén? ¿Estamos claros? Consejo número 2. Asegúrese de que el niño escuche. Mire, esto es algo tan común. Le dice desde por acá, el muchacho está por allá, está sentado por ahí diciendo, a mí hijo, hágame un favor y vaya, arregle su cuarto, recójalo, porque usted le puede estar explicando a él, recoja sus zapatos, acomode su, pero no le está prestando atención. Porque tenemos una cultura, vivimos en una cultura, nos han enseñado el que donde estemos, le tenemos que decir y nos tiene que escuchar. Porque así vivimos cuando estábamos tiempo atrás. ¿Se acuerda cómo le decían a usted? Uno pues, en ese entonces, uno no tenía tantas distracciones. Uno no estaba en el televisor, o no estaba jugando, ni nada por el estilo. Uno a duras penas cogía. ¿Cómo eran los juegos de antes? Era unas bolitas, era el, ¿cómo es que llama ese que tira las rayuelas? El cosito que tira el jazz. Eso era lo único que jugaban. Y eso no necesitaba tanta distracción. Le decía, papi, hágame un favor, recoja esto y llévelo para que usted lo podía decir al otro lado de la casa y de una. Ahora en día no es así. Ahora en día hay tantas distracciones, tantas cosas que lo mantienen elevado, que usted le va a tocar acercarse a su hijo, inclinarse y hablarle de frente. Pastor, entrar hasta ese nivel. Pero si tú quieres empezar a establecer una comunicación fluida con ella, con él o con ella, asegúrate de que el niño te escuche. Si el pequeño está ocupado haciendo algo, lo más aconsejable es llamarle por su nombre y esperar a que te mire y ahí sí hablarle. A veces uno se para desde esa perspectiva y dice, definitivamente uno regaña a su hijo por nada. Pues ¿cómo te va a obedecer si estaba por ahí mirando otra cosa? En el otro lado de la casa, ¿y por qué no me hace caso si le estoy diciendo 30,000 veces, le estoy diciendo lo mismo? No, amigo, no se lo está diciendo como debe hacerlo. Y tiene que acercarse, présteme atención, mire, Juanito, Carlitos, hágame un favor, venga para acá. Lo para aquí de frente y le dice las cosas como son. Pero usted tiene que trabajar en que su hijo preste atención. Hablo con los niños desde ahora, ¿no? Pastor, eso con un adolescente no va a funcionar así, va a funcionar de otra manera. Pero hablo con los chiquitos de ahorita. Porque si usted empieza a trabajar eso desde ahora, cuando sean adolescentes y jóvenes, le va a ser mucho más fácil que ellos le presten atención. Si usted de pronto tiene las dos edades, las dos caras de la moneda, ya tiene niños pequeños, pero tiene jóvenes, adolescentes, y uno, con razón no me presta atención este muchacho ahora en día. Porque es que toda la vida le estuve hablando como no era. Y cuando me siento ahora a hablar con el otro, empieza,
Ajá, sí, mamá, sí. Ajá, ya listo, ajá. Aquí con el celular, desconectado, porque nunca pudimos trabajar con ellos desde pequeños. Así que si usted todavía tiene un chiquito o piensa en cargar unos cuantos, o vea que hay uno que ya viene en camino, ya sabe que cómo lo tiene que coger de aquí para arriba. Gloria a Dios que está aprendiendo con su chiquito cómo tiene que empezar a orientarlo. Así que asegúrese de que su niño escuche. Pedir las cosas de una forma simple y concisa. Los niños suelen esforzarse por llevar a cabo una orden que reciben. Sin embargo, es difícil para ellos recordar una serie de pedidos, de modo que los adultos que mejor se comunican con ellos son quienes le hacen pedidos sencillos. La cultura de ahora en día, vuelvo otra vez, más que todo las mujeres, tienen una manera particular de hablarle a los hijos. Entonces se acercan a él, dice, me da el favor, tómese toda la sopa. Mírese las orejas, esas orejas, no se le olvide lavarse las orejas. Y le dicen todo de una vez al mismo tiempo. Hizo la tarea, usted no hizo ese cuarto está todo cochino, lavó las medias, todo detrás de una, detrás de otra. Ta, 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 ta. Se ríen porque así. ¿Cómo creen que ese chiquito va a asociar todo eso? Hay que empezar con ellos. Mire, las mentes de ellos apenas están acomodándose para labores una tras otra. No asuma y no pretenda coger a su hijo y decirle todo de una vez y que lo haga todo. Al ratico se le olvida. Lo primero que hace, lo hace bien. Pero las otras 3, 4 órdenes que usted le da, y usted va y lo regaña, pero no le dije. Mire, esto es un estudio que investigué de unos psicólogos muy importantes en Brasil. Y me parece interesante ver cómo estudian y hacen ese patrón de conducta. Su hijo no va a entender sino una orden a la vez, una solicitud a la vez, simple y sencilla. Haz el favor, se toma toda la sopa. Y se tomó toda la sopa, y cuando se tomó toda la sopa sigue la siguiente tarea. Tómese toda la sopa, no se le olvide cepillarse los dientes. Cuando se cepille los dientes, cambia la camisa que le quedó toda sucia y no se le olvide dejarla en la lavadora y saca la camisa. Y lo agarra usted con todas esas órdenes, muchachos, le bloquea y después lo termina regañando usted. Es que usted definitivamente vea, si no, igualitos. Y volvemos otra vez al círculo vicioso. Así que debemos de aprender a decir las cosas de una forma simple y concisa. Estoy hablando de los chiquitos, no he llegado a los jóvenes. Ser amable y correcto al hablar. Volvemos otra vez a la cultura que nosotros tenemos en Colombia, que somos tan agresivos para hablar, somos tan poco formales para hablar, que a veces dejamos que nuestros hijos se críen así, y por eso uno encuentra jóvenes y adolescentes atravesados, que ya ni siquiera piden un favor. En estos días me he encontrado varios, muchachos, pero por lo menos pedí favor. Y yo dice, ¿de dónde arrancó eso? Pues arrancó en la casa, cuando nunca le dijeron las cosas de una manera amable y de una manera correcta. Los niños aprenden sobre todo con el ejemplo, dice este estudio. Las palabras amables les hacen sentir bien y les enseñan a cómo hablar. Mientras que las palabras bruscas, además de hacerles sentir mal, forjan en ellos en ese mismo carácter y les predisponen a comportamientos similares. Empiezan a comportarse de la misma manera. Cuando usted es agresivo y brusco con su niño. Y es que a veces uno como que le parece gracioso. Ay, míralo tan lindo como se pone cuando yo le digo así. Ay, es que te ve tan... Y uno lo ve y se ve gracioso en algún momento y se ve situaciones chéveres. Pero eso los está perjudicando. Así que debemos de empezar a trabajar en nuestros niños la palabra suave. Expresiones por favor, como por favor y gracias, se incorporan de manera natural en su vocabulario si forma parte del trato que ellos mismos reciben y que ven. Porque no es tan solo lo que usted le habla, el por favor, papito, mire, levántese. Si usted le está diciendo a la mujer, vea, mija, hágale, póngale cuidado, y ni siquiera le pide un favor a ella. Tratamos de ser amables y sociales con ellos, pero con el resto de la sociedad que está dentro de nuestra casa, modales ni siquiera los tiene. Y cuando llega el amigote a la casa, mejor dicho, y la recocha y la vaina, eso lo ven también ellos. Y dice, pues a mí me está hablando así, pero al otro le habla así. Estoy viendo un papá o una mamá de dos caras. Y no podemos vivir con hogares y familias de dos caras. O eres, eso vuelve el mismo principio, o eres agua dulce o agua salada. Pues no puedes estar trabajando así, dice la palabra, hermanos. Eso no debe de ser así. ¿Cuánto le dan un buen aplauso al Señor por eso en esta noche?
Mire, voy rápido. Detallar al niño las consecuencias de sus actos. Es importante tener presente que el porqué de las situaciones. Y eso evita que el pequeño crea que nuestras decisiones son arbitrarias. Porque es que vivimos en una cultura, vuelve y juega. En Colombia nosotros nos pegaban porque sí. ¿No le dieron porque sí? Y agarraban a todos, éramos 3, 4 hermanos, 8 primos, y yo me acuerdo tanto, 15 primos éramos todos, y la abuelita nos daba a todos por si acaso, y así fuera uno el que le habían barrado todos por si acaso, una arbitrariedad, y así nos hemos criado. Y le pegamos y ni siquiera le explicamos por qué es que le vamos a pegar, sino que le dimos por lo que fue, y no sé, y al último fue algo tan criminal y tan despiadado, que uno dice, así no tiene que ser criado, uno tiene que advertirles. Tiene que decirle las cosas. Esto es importante al momento de pedirle a un niño que haga algo o por el contrario solicitarle que no le haga. ¿Y por qué no puede ver el televisor tan cerca? Porque sí. Eso es una de las cosas que nos decían. Y a veces unas cosas tan invitan, porque queda ciego. Eso nunca quedó uno ciego viendo ese televisor de frente. O no, que no meta el dedo allí. ¿Por qué? Porque no lo puede meter y punto. Y uno dice, pero ¿por qué no lo puede meter? Tiene que explicar usted todo eso. Estoy hablando con los chiquitos. Tiene que explicar por qué no puede meter el dedo allí. Por qué no puede ver. Bueno, no veo una razón concreta por qué uno no puede ver el televisor de cerca. No, pues al último, pues sí, al último no se ve mal. Pero hay tantas cosas que uno tiene que explicarle el por qué no. ¿Y por qué tiene que tomarse la sopa bien? Tómesela toda. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Ahora, no se vaya a ir a explicaciones técnicas. ¿Por qué es que la fruta, la verdura completan una vitamina como ta? Pero porque puedes ser una persona fuerte. Estudia. ¿Por qué? ¿Para que no sea un bruto en la vida? No, así no. Estudie para que no sea bruto como su papá. Y vuelve otra vez al principio. Explique las cosas. Dar oportunidades y no amenazar. No amenace. Vivimos en una cultura donde todo el tiempo la pasamos, perdóneme la expresión, visajeando. ¿Qué le va a pegar? ¿Qué le va a pegar? ¿Qué le va a pegar? No, señor. Última oportunidad que le doy, es otra cosa completamente distinta. Usted me sigue haciendo esto así, es la última vez que se lo digo, pero lo cumple. Que le voy a pegar, que coge la chancla cada ratico, y es que le digo, que lo cojo, y vuelve y la guarda. Y ahora que estamos con el principio y la cultura de la varita, de hecho, estamos cerrando el pedido porque vamos a comprarlas esta semana. Entonces, al que quiera varita, la varita, ya hay varios encargos, nos hacen los últimos encargos para que tenga su varita de corrección a sus hijos. Pero no amenace, advertencias, de oportunidades. Yo ya se lo había dicho varias veces, y usted siguió con la misma conducta, hijo. Papi, usted siguió dejando esto así, se lo dije ayer, se lo dije antier, y se lo dije que era la última vez que se lo decía. Ahora, tome. ¿No le parece una manera más coherente y sabia de corregir y disciplinar a nuestros hijos? Yo ya le había dicho una vez y otra vez, venga para acá, y lo coge y los amarra y lo mete al cuarto, y tenga, y no supo finalmente por qué le dio, y en qué momento llegó el límite. Mire, uno tiene que hacer entender eso a sus hijos, porque eso les enseñará a vivir una vida social de bendición en la tierra. Por ejemplo, usted lo ve con la gente adulta en la calle. Por ejemplo, las normas de tránsito, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Y usted ve que hay gente que no tiene ni siquiera, le advierten, le pasa una y ni siquiera cae en cuenta. Dice, no hay ningún problema, hoy fue, no fue. Me pasé el semáforo en rojo y nadie me dijo nada. Que va, y sigo pasándomelo. Pero como nunca le enseñaron de que eso no podía hacerlo, ojo con eso, cuidado con eso, porque no se puede hacer, porque va a pasar esto, nunca les advertimos desde pequeños ahora en día. Y uno ve, yo lo viví, uno ve, cuando menos piensa, voltea a ver su historial de informes de tránsito, y uno dice, ¿y en qué momento me clavaron todo esto? Porque nunca fuimos prevenidos, porque nunca fuimos personas que nos enseñaran a que nos están dando otra oportunidad y que vamos a recibir penalidades. ¿Por qué? Porque es que hizo esto de esta manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entendamos esto. Dar al niño, consejo número 7, dar al niño, 7 creo que es, la posibilidad de recapacitar. Puede ser útil contar
hasta un número determinado, siempre es el mismo, de manera que el pequeño sepa que cuenta con ese tiempo para pensar, recapacitar y cambiar de actitud. Porque no se trata tan solo de tener una dictadura aquí, le pego y le pego. No se trata de poder aquí darles garrote cada vez que pueda, sino de darles oportunidades de recapacitar. Me hace el favor y te calmas, te controlas, o si no, vas a tener. Y darle una oportunidad más. Mire, a veces hemos creado esa disciplina tan drástica que creemos que los muchachos y los niños empiezan a crecer así. Que creen que la vida y la cultura es así sin ningún problema, dando disciplina, garrote como caiga. Pero hay que darle al niño la capacidad de recapacitar. Entender, bueno, ya listo, lo vi que se calmó, está bien, ya, se salvó de la pela. Y hay que entender y ponerse en ese concepto. Consejo número 8, ponerse al nivel de sus ojos. Mire, amados, mirar a los ojos y tomarse unos segundos para saber que está entendiendo es algo importante. ¿Entendió? ¿Entendió? Ah, bueno, listo. Y ya lo dejó allí. No, póngase a la altura de él, mírele a los ojos. Que usted establezca comunicación visual con él. Siempre que sea posible, es muy bueno que el padre o la madre sitúen su mirada al mismo nivel que la del niño para hablar con él. Esto es porque el contacto visual mejora la comunicación y de esa forma el pequeño podrá sentirse más cerca y así empatizar mejor con los gestos de los adultos y bueno, finalmente tener la comunicación que necesitamos. Y sabe, eso al futuro trae bendición a sus hijos. Yo no sé si usted ha visto jóvenes que les cuesta trabajo mirar a los ojos a alguien. Y eso genera problemas. ¿Por qué? Porque al no mirar a las personas a los ojos es una señal de inseguridad. Y eso puede ser algo muy perjudicial incluso en su trabajo a futuro. Dice, ¿quién contrata a una persona que no levanta ni siquiera la mirada por algo? Yo tuve un tiempo ese complejo hasta que conocí al Señor y Dios me enseñó porque nadie me dijo, míreme a los ojos. Yo miraba a alguien y como que me incomodaba, me sentía raro, algo me pasaba. Y tuvo que Dios obrar en mi corazón. Pero usted puede hacer de sus hijos personas que desde ya no tengan ningún problema de mirar frente a los ojos de otra persona y establecer una comunicación y dar seguridad a otra persona. ¿No me están entendiendo? Eso arranca desde pequeño. Y no puede tener debe de trabajar eso sin ningún problema en su vida, en la vida de sus hijos. En la vida de sus hijos. Número 9, voy rápido. Gratificar al niño cuando se porte bien. Porque no es tan solo reprensiones. Dele la oportunidad de que cuando haga algo bien, apláudaselo. A veces no le aplaudimos. Mire, no se trata de darle regalos y cada vez que haga la tarea usted le regale un videojuego nuevo y un celular. No. Pero que usted por lo menos le diga, bien hecho, papi. Muy bien, excelente. Mire, ¿por qué tenemos que dar este consejo tan sencillo? Yo lo estoy viendo con los jóvenes. No digo quién, pero hay varios jóvenes que cuando uno les da un abrazo o cuando les dice, bien, lo hiciste bien, excelente, te fue muy bien. Por ejemplo, con el grupo de jóvenes de la alabanza, que a veces se resaltan por su talento en todas las áreas. Y uno les va a decir algo y lo va a felicitar y se abruman. No dice como que se incomodan, y eso me da una señal de que seguramente sus padres no tuvieron la oportunidad o nunca le gratificaron. Nunca le dijeron algo en algún momento donde sus éxitos, donde algo lo logró, sino que sentían que tenían que cumplir con una tarea y menos mal que sacó la banderita y sacó 10, porque si no, porque más bien ellos como que tratan de gratificar y que se hagan las cosas bien para que no les pase nada malo, no. Y no se trata de que los niños se porten bien para que no les pase nada malo, sino que los niños se porten bien para que los premien, para que los abracen. Para que les digan, bien hecho, mi hijo, me alegra que haga las cosas. Así sea acomodar el zapatico y lo puso bien. Así sea que se amarró un zapato bien y el otro no se lo amarró bien. Y le quedó así todo torcido. Felicite el zapato bueno. Papi, me alegra que hayas... Mira, te falta lo trico, pero felicitaciones, lo estás haciendo muy bien. No se ponga usted, hizo la tareita, hizo bien el dibujito. Y si ve que podía hacer las cosas bien. Si ve que esto, mire, y para la próxima lo quiero mucho mejor. No. Así estamos perjudicando la vida de nuestros hijos. Y número 10, eran 10, escuchar con atención a los niños. Y esto también abarca a los jóvenes ahora en día.
porque quiero unir estas dos conexiones. Quiero entrar a la segunda edad para ya en 5 minuticos terminar. Escuche con atención. Es importante aprovechar esos momentos donde sus hijos quieren hablar. Y estoy hablando no tan solo con el chiquito, sino con cuando se le presente la remota, porque ya son remotas las oportunidades, donde sus hijos jóvenes y adolescentes le dicen: papá, mamá, quiero decirte algo. Ay, eso es un acontecimiento total. Ayer estaba viendo una película llamada Guerra de Papás, y había un padrastro, donde su hijo adolescente le dijo: yo quiero decirte algo, y él: ¡ah! ¿En serio, papi? ¿Quieres decirme algo? Ven, claro que sí, que lloraba el tipo. Ven, claro que sí, se sentó con el niño, cuéntame. Y a lo que estaba contándole se tomó una selfie. Porque era una cosa impresionante. Y es verdad. Porque ahora en día están tan adentro en sus mundos, tan adentro en sus cosas, que rara vez se acercan a sus hijos, a sus padres, a contarles algo. Por eso, si el chiquito te dice: tengo que contarte algo, que tu mundo se detenga. Claro, papi, con mucho gusto, suelta ese celular, apaga el televisor, cuelga la llamada, suelta lo que estás haciendo y escucha a tu hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchelo, así sea una... Y para eso me paró de aquí, para eso, amados. Oraremos a Dios, pues yo conozco casos de gente: pastor, ¿cómo me gustaría que mi hijo me contara qué es lo que hay en su corazón? Porque ya se han cerrado. ¿Yo para qué le cuento si nunca me paró bolas? Dicen los muchachos. ¿Para qué le digo las cosas si cuando le estaba diciendo estaba, ajá, sí, no haga eso nunca. Con su hijo chiquito nunca haga eso. Papi, le quiero contar algo. Sí, papi, cuéntame que estoy aquí estoy, está haciendo algo. Sí, ajá, qué bueno, papito, me alegra. Ajá, bueno, listo, sí. No, señor, te va a contar algo, tu hijo. No es cualquier persona la que te va a contar algo, es tu generación, es la bendición de tu vida la que te va a decir algo. Y tienes que detenerte y decir: claro, papi, cuéntamelo todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me inclino a los jóvenes en este momento. Aproveche los momentos de los jóvenes y los adolescentes. Mire, en la relación entre padres e hijos jóvenes y adolescentes, la clave está en el diálogo. La clave está en el diálogo, y hablar de un problema es tenerlo, escuche esto, es tenerlo ya medio solucionado. Porque cuando usted ya empieza a establecer una conversación de alguna situación con su hijo, ya por lo menos tiene el 50% hablado. Ya por lo menos sabe usted qué le pasó, qué sintió, qué le fue lo que le sucedió en ese colegio que llegó tan serio, tan apagado. Uno dice: ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Y en qué estuvo metido, Dios santo? ¿Y ahora qué hago? Pero cuando te diga: papá, lo que pasa es que quiero contarte, deténgase, corte todo, apague todo, su hijo va a hablar. Y ay, pero tanta pleitesía, no, es que tiene que aprovechar esos momentos. Porque si usted patea esa lonchera tarde que temprano, quizás será la última vez que le diga algo a usted. Si usted dice: bueno, papito, después me cuentas, es que estoy muy ocupado. Esa será quizás la última vez que te diga: papá, quería hablar contigo. Te aseguro eso. Lo va a decir a otro, se lo va a contar a otro, y a ti te dejo eso aquí, en veremos. Por eso tienes que aprovechar ese momento. Pretender educar sin propiciar el diálogo es como intentar construir una casa sin fundamentos, sin tener un diálogo con nuestros hijos, amados. Y los jóvenes ahora en día cada día más crecen sin poder hablar con sus hijos, sus padres. ¿Para qué le cuento si se enojan? Mire, amado, siempre hay tiempo para ellos. Tenga ese primer concepto para sus hijos adolescentes y jóvenes. Siempre tiene que haber tiempo con ellos, siempre. Se trata de crear un ambiente propicio y buscar el momento adecuado, no cuando los padres quieran. Porque ¿sabe por qué a veces se generan las murallas con los jóvenes cuando uno quiere hablar con ellos? Porque usted dice: es que yo necesito hablar con él. Y no le va a hablar así. Usted tiene que, a través del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, ver el momento escuche esto, en el momento en el que él necesita hablar con alguien, que es distinto. Una cosa es que usted diga: yo tengo que hablar con él, y él ni siquiera tenga deseo de hablar con usted. Y otra cosa es cuando él dice: yo necesito contarle esto a alguien. Ahí es donde usted tiene que capturar ese momento. Y a veces no va a ser fácil. Y a veces no va a ser el momento idóneo donde todos no, pastor, es que yo me lo llevé. Y me lo llevé a un restaurante, me lo acomodé, lo senté y hablé con él. Ahí no le va a hablar. Ahí usted lo que va a tener es un monólogo.
Y le va a decir, papito, pórtese bien, mijo, recuerde la droga, las mujeres, el sexo, esto, ta, ta, ta. Ajá, bueno, papá, ajá. Y nunca le abrió su corazón. A veces son los momentos más inapropiados y más extraños, pero ahí el Espíritu Santo te va a decir, es el momento, ahí. Te va a decir algo, aprovéchalo, detente, cógelo, de una, paga todo lo que sea, sácalo, claro que sí, pero aprovecha esos momentos, porque no son muchos. Tenemos que encontrar el momento para ellos. Número 2, gánese la confianza. Mire, ¿qué pasaría si uno de sus hijos jóvenes o adolescentes se le acercara a contarle algo y lo que le cuenta es algo que usted llega y como que queda usted, papi, es que le tengo que contar un ejemplo, por eso estamos aquí solo papás. Quiero contarle algo. Ya tuve mi primera relación sexual. Imagínese que usted, un hijo de esos, no, pastor, me dice eso, yo me enloquezco, le grito, le pego, le regaño, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted cómo se le ocurre eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted sabe que eso es pecado? ¿Sabe? Esa será la última vez que converse con él. Hasta ahí se le acaba esa conversación. Porque no se trata de ganar, no se trata de coger e imponer y decirle, pero ¿cómo le ocurre esto en otro? Gánese la confianza de su hijo. Hay un dicho muy popular en las abuelas, sobre la leche derramada, ya para qué llorar. Y si ya lo hizo, no se trata de cogerlo y decirle, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo te ocurre? Embarazaste a la muchachita. Horrible. Papá, estoy consumiendo droga. Ay, ¿qué le pasa? Horrible. No se pongan eso. Porque será la única vez que lo diga. Poniéndole un caso así de alto. Porque hay casos más estándar. Como por ejemplo el día que se le acerque a un hijo, usted le diga, tengo novio. Pero yo le he dicho que tenía que pedirme permiso, recuerde que él tenía que decir a su papá. Hasta ahí le deja, que no le vuelve a contar a usted nunca más que tenía novio. Ah, bueno, listo, papá, no, ¿para qué le voy a contar? ¿Sí estoy siendo claro? Usted tiene que aprender a manejar esos estándares. Así usted le provoque como cogerlo a garrote en ese momentico. Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría en este momento porque colapso. ¿Cuántos dicen amén? Dame sabiduría. Ok, papito, está bien. Entiendo perfectamente esa situación. Qué bueno que me lo cuentes. Te agradezco mucho tu entera confianza. Y va a quedar aquí solo. Pero no le vas a contar a mi papá, no te preocupes. No se lo voy a contar. No, otra cosa es, espere que le diga a su papá. Espere que le diga a su papá y a ver cómo lo va a coger. Ay, espere a que le diga a su abuela. Ay, mejor dicho. Me va a ver. Ahí es donde está el problema. Gánese la confianza de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, hay cantidades de maneras, en el mundo hay cantidades de maneras y cantidades de personas que así se ganan la confianza de su hijo. De unas maneras. Y por eso es que aparecen contándole sus problemas a un fulano X en las redes sociales. ¿Y quién salió siendo? Un viejo degenerado en un falso perfil que al último quería abusar de su hija. ¿Y por qué, pastor, le pasó eso? Porque le ganó su corazón. Y no se lo ganó usted, sino que fue a contar problemas a donde no es. O peor aún, a una influencia, o otra cosa similar, a una influencia, a un tipo que dijo, ¿para qué? Más bien fúmese esto, tómese esto y verá que le va a pasar bien, no hay ningún problema, esto y lo otro. Y se ganó la confianza. Y lo más triste de todo es que está bien que nuestros hijos, adolescentes y jóvenes tengan buenos amigos. Y está bien eso, amado, no hay ningún problema que tengan amistades buenas y estrechas amistades. Que hay Jonatanes y Davids, de confianza total. Pero es muy triste y desalentador que su hijo esté hablando mucho más con su mejor amigo que con usted. Eso sí tiene que ser un hueco tremendo. Y es un reto para todos. Yo no estoy diciendo que yo lo he logrado, eso es una lucha diaria. Y usted tiene que establecer esa comunicación, aprovechar esos momentos para ganarse su confianza. Acepte sus formas. Ese es el consejo número 3 con los jóvenes y adolescentes. No podemos esperar que todo funcione como anillo al dedo. La serenidad la tenemos que poner los adultos. Los hijos tendrán probablemente salidas de tono, levantarán la voz o discutirán apasionadamente. Pretender una conversación simpática con un hijo o con una hija adolescente es no tener un registro formal de esa comunicación. Mire, no podemos encasillar en alguna ocasión, en algún momento no podemos encasillar las conversaciones de nuestros hijos. Pero vamos a hablar seriamente aquí. Y si usted no me va a levantar la voz, me hace el favor. Y vamos a hablar como adultos.
Ahí ya usted está poniendo los patrones y las normas. Aunque nosotros, yo se los dije en algún momento, les dije, en los hogares debemos de tener una dictadura benévola. ¿Escuchó eso en algún momento? Se lo vuelvo y se lo repito. En el hogar debemos de tener una dictadura benévola. ¿Qué quiere decir? Que lo último que se haga es lo que usted dice. Que lo que se haga en la casa es lo que usted dice, pero de la mejor manera posible. Ahora, siempre tiene que empezar a entender de que sus hijos tienen que opinar. Y si en algún momento, obviamente, bajo los patrones de respeto, no vulgaridades, pero si en algún momento él quiere levantar la voz, déjelo. Y si quiere como conversarle así como golpeadito, pero papá, es que mira, mantenga usted la calma. No se iguale. Si gritó él, entonces usted gritó más. Y pero usted no me venga a levantar la voz así, mijitico, me al favor. Ahí está perdiendo usted los estribos. Usted es el que tiene que mantener el nivel aquí. Y si el otro está ahí como manoteando mucho, pero es que papá. Claro, mijo, entiendo perfectamente. Pero esto, ahí es donde usted tiene que, Espíritu Santo, ayúdame. Dame las palabras idóneas. Yo no tengo que levantarle la voz a mi hijo para que entienda. Necesito es tu autoridad y tu respeto, tu autoridad, tu respaldo para que mi hijo me entienda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque, ¿sabe el día que se pierde la autoridad? Es cuando usted empieza a gritarle más a su hijo. Ahí es donde se pierde la autoridad. Porque la autoridad no se gana con gritos, escuche esto. No se gana, pero y verá que su papá venga y a él sí lo va a escuchar. Claro, como el papá tiene el tono de voz más alto, entonces que entienda con... No es así. Es bajo el control de la guía del Espíritu Santo de Dios. No todo el tiempo las conversaciones serán a tu manera, pero con la sabiduría de Dios podemos llegar a sus corazones. No quiere decir que se deforme o que se salga del bosquejo tu conversación o que se salga de las manos tu conversación, sino que de todas maneras finalmente entiendas de que no es el que grite, no es el que imponga o el que quite el que va a ganar, es el que tenga las llaves del corazón. Y tú tienes que orarle al Señor para que Dios te dé la posibilidad de poder tener las llaves del corazón de tu hijo, para que puedas llegar al punto que es y tocar la médula y él finalmente él pueda reconocer las cosas como deben de ser. Termino. Una de las cosas que debes de empezar a trabajar con tus hijos es el regateo. Permítanme le explico eso. ¿Cómo así? Padres e hijos debemos de intentar a llegar a establecer pactos. Y es interesante porque no se trata de coger a los hijos y quitarle los privilegios, quitarle las situaciones y como quitarle todo, sino que hay momentos donde toca usar, que tienes que disciplinarlos, y a ellos ya con la vara y con la correa como que no entienden. Tú tienes que quitarles ciertos privilegios, pero también tienes que empezar a trabajar el pacto con ellos. Tienes que empezar a trabajar esa manera de establecer esos compromisos. Bueno, mijo, vamos a hacer un trato. ¿Te has escuchado esas frases? Si de pronto no, empiece a trabajarlas. Empiece a decir, bueno, vamos a hacer un trato. De aquí en adelante tú vas a hacer esto, y yo te voy a ayudar con esto. ¿Qué te parece? Y eso es una manera viable de poder llevar una sociedad en el hogar. Tienes que empezar a trabajar en eso. ¿Yo por qué tengo que quebrantarme? ¿Yo por qué tengo que bajar eso? ¿Cómo se le ocurre? No, amado, recuerde lo que yo dije al comienzo. No se trata de aprender para que sus hijos cambien. Se trata de usted empezar a tener una mente amplia y entender de que hay cosas que tiene que modificar. ¿Aló? Usted tiene que modificar ciertas cosas y si le toca, bueno, de pronto la palabra regateo no es tan bien utilizada, pero si le toca empieza usted a negociar con su hijo, hágalo. Porque yo prefiero, perdóneme la expresión, perdóneme esto, pero yo prefiero negociar con mi hijo que perderlo. ¿Sí o no? Y pregúntele a un papá que de pronto ya no tiene cómo rescatar a su hijo, está completamente perdido, si no quiere por lo menos negociar algo con él. Ahora, pastor, si yo hubiese tenido la oportunidad de entender de que me gustaría negociar con él, me hubiera gustado negociar con él antes de perderlo. Porque si a veces nos ponemos tan autoritarios y decimos, es que aquí en la casa se hace lo que yo diga y así, tome para que lleve y como quiera. Mire, ahora es tan fácil que los muchachos se vayan de las casas. Antes no. Antes cuando uno estaba muchacho, yo lo dije muchas veces, me voy de la casa. Y las mamás le decían a uno, váyase. Y uno como que amenazaba y visajeaba y armaba la maleta. ¿Cuántos hicieron eso? Uno como que armaba la maleta y me voy entonces. Llegaba a la esquina y ¿para dónde me voy? No, hermano. Al último uno llegaba a las 2 horas todo arrepentido. Yo fui de los que me volé 4 horas de la casa. Cogí la maleta y me voy, que si más rebelde. Yo llegué a la calle y ¿para dónde pego, hombre? No, al último terminaba yéndome otra vez a la casa.
Pero ahora en día no es así. Ahora en día un muchacho le dice, me voy, y póngase a orar, hermano, porque se le va. ¿Cómo hacen? No tengo ni idea. Pero usted ha visto las noticias. Y se voló de la casa. ¿Y dónde terminó? Por allá en otro lado de la ciudad. O cogió flota intermunicipal y se fue para otro departamento. Porque ahora los muchachos son mucho más avispados. Tienen internet, tienen cualquier manera de coger y contactarse con alguien, agarrar, y cogió de aquí para arriba. Por eso usted tiene que encontrar la manera. Mire cómo las cosas han cambiado. Usted tiene que encontrar la manera de negociar. Ok, si le va a decir a usted, me voy de la casa, no, pues mijo, piénselo bien y órele a Dios. No se trata de, papito, no se vaya, no, tampoco. No le ruegue. Pero que no lleguemos a ese extremo. Empiece a negociar con él desde ya. Mire, termino con esto. No se trata de que sus hijos se sientan como en una escuela militar. ¿Sabe? Yo en estos últimos tiempos, pues ustedes saben que también soy el pastor de los jóvenes de la iglesia. Y uno a veces ve los cuadros de los hogares. Y uno dice, este muchacho o esta muchacha parece que estuviese viviendo en una cárcel, perdóname la expresión, donde no tiene salida, donde no tiene oportunidades, es cerrado y es como le digan y como es y como funcione y así tiene que ser. Y uno dice, ¿pero cómo? Hacer que su vida la viva así bajo un encierro. Es como pretender coger a un animalito y ponerlo, un animal del campo, de la selva, y ponerlo en una jaula, en cautiverio. No se trata de coger hijos y ponerlos en cautiverio. No se trata de decir, no, es que a lo mejor no salga bueno uno. Se trata de que, a pesar de que, mire, tarde que temprano, de los chiquitos, hablo con los chiquitos también, tarde que temprano los muchachos van a salir. Así como usted le tocó salir algún día a la calle, tarde que temprano ellos van a salir y se van a encontrar con el mundo. Sea que usted quiera o no quiera, tarde que temprano van a salir. O dígame cuando ya empiezan a ir al colegio solos. Y uno dice, se fue al colegio, y aquí, ¿cuántos años lleva ya yéndose al colegio solo? No, pues pastor, y yo ya confío que va derecho para el colegio, quizás sí, quizás no. ¿Cómo hago entonces para que, uy, Dios santo, y con todo lo que se encuentran en los colegios? Hablaba con algún muchacho en estos días, me decía, pastor, los colegios están así, usted a la vuelta de la esquina, así saliendo del colegio, y ya consigue el vicio, por cualquier 1.500, 2.000 pesos. Y dice, Padre Celestial, y podemos cometer el grave error de tratar de vivirlo en el cautiverio, en el encierro, y lo que haga es despertar la curiosidad en ellos, y digan, no, pues amigo, yo pruebo eso. Y saben, los que más vivieron en cautiverio son los que más rápido van y prueban las drogas. Porque todo el tiempo los vivían en no, 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 y todo en el no. Y no se trata del no, se trata de establecer una comunicación y negociar. Los jóvenes de ahora en día son muy difíciles de criar, pero el Espíritu Santo de Dios nos puede dar la sabiduría para poder guiarlos como debe ser. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta noche? Yo no sé si usted, para terminar, ya tiene esta hojita. Esta la estuvimos repartiendo en varios lados. De todas maneras, yo quiero que la pastora reparta unitas ahorita. Si la tiene en la casa no importa, pero téngala ahorita para que hagamos esta oración un momento. ¿Les parece? Si quiere llevársela bien, estamos allí con estas varias. Pero para que usted haga una oración por sus hijos. Y esta es una oración de bendición para sus hijos, porque usted tiene que empezar a orar en bendición para sus hijos. Usted tiene que empezar a desatar bendición sobre ellos. Así que tómese una hojita de esas para que la lea aquí mismo. ¿Ve? Pastor, no la tengo, entonces por eso mismo, para que usted lea aquí mismo. Vamos a hacer esa oración ya, para terminar esta hermosa noche. Se me pasó el tiempo, pero creo que interesante la charla, ¿no? y habrá muchas más, porque el Espíritu Santo sigue mostrando qué más hay que hablar. Así que ya con todos con sus hojitas en mano, póngase de pie por favor, vamos a orar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo tengo, este texto me lo acaban de pasar. Santiago capítulo 5 versículo 9 dice: hermanos, no se sigan quejando unos a otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está a la puerta, listo para entregar. Quitemos la queja de nuestras casas. ¿Por qué? Eso lo están viendo nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Sé que hay momentos difíciles, sé que hay cosas donde uno no le provoca estar todo el tiempo mirando y quejándose.
pero no se queje. Hay una frase muy, muy popular que dice: no mire el vaso medio vacío, mire el vaso medio lleno. Y a veces nos quejamos tanto por lo que no tenemos y nos olvida dar gracias por lo que tenemos. Y tenemos que dar gracias a Dios. Y que en nuestros hijos se genere esa cultura de no estar quejándose. Y uno ve a esos muchachos, muchacho todo el tiempo se la pasa quejando. Pues mire a ver usted cuál fue el lenguaje, el idioma que manejó cuando ellos estaban pequeños. Uy, por todo el tiempo dicen: no tengo, no tiene, eso es muy caro. Porque usted todo el tiempo le enseñó eso a sus hijos. Yo eso muchas veces lo he dicho a varios y se lo digo una vez más: no diga no tengo, no diga no, eso está muy caro, porque así se van a criar sus hijos, regateando todo el tiempo. Y cada vez que ven algo: no, está muy caro. Y eso no es de bendición. Mire, no estoy diciendo que usted sea un despilfarrador y que le parezca barato todo en la vida, pero eso no es de Dios. El ver las cosas como que no, esto es carísimo, o esto es horrible, eso tarde que temprano perjudica a sus hijos. Así que aprendamos a hablar de la manera que es. Cierre sus ojos y antes de orar por esto, yo quiero orar por ustedes. Padre, aquí hay papás, aquí hay mamás que están supremamente interesados en el bienestar de sus hijos. Esto es un plan, un bosquejo que hemos trabajado buscando el bienestar de nuestros hijos. Y queremos seguir en ello, maravilloso Dios, de aquí en adelante. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, y si usted quiere, levante sus manos y pídele al Espíritu Santo que le dé sabiduría para sus hijos. Para los chiquitos, los que tienen chiquitos, para los que apenas van a nacer. Si usted está preparándose para su hijo, dígale al Espíritu Santo de Dios: yo quiero ser el padre idóneo. No el padre que le regale las cosas bien, no el padre chévere o el padre, no, sino el padre que necesita a su hijo. Dale sabiduría a nosotros, danos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos por el camino correcto, Señor. Danos esa sabiduría, ese discernimiento para saber qué hay en lo profundo de los corazones de nuestros hijos. ¿Cuál es el momento exacto para llegarles? Oro por esos papás que tienen hijos adolescentes, que esos muchachos a veces son unos completos mudos en las casas, que uno les dice qué pasa, qué quiere, qué tiene, qué quiere, qué le gusta, cuénteme, y no le dicen nada. Espíritu Santo de Dios, dales ese discernimiento para que les muestren, y que cuando ellos hablen, tú ya, Espíritu Santo, les has dicho eso desde hace mucho rato a ellos. Dales ese discernimiento que necesitamos. Danos ese discernimiento para poder llegar al corazón de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, Señor. No queremos perder a nuestros jóvenes, no queremos perder a nuestros hijos. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que les dé la oportunidad, a que les des esa sabiduría para cuando ellos quieran acercarse a hablar, ellos aprovechen ese momento al máximo. Amado Padre que estás aquí, no desperdicies ese momento en que tu hijo quiere hablarte. Y hoy te dejo esa semilla en el corazón a través del Espíritu Santo de Dios, para que cuando ellos quieran hablarte, tú prende las alarmas, haz lo que sea, pero tu hijo va a hablar. Presta atención, porque a veces son cosas que ni siquiera te imaginaste que te podía llegar a decir. Dígale al Señor: yo quiero ganarme la confianza de mis hijos. Desde pequeños, Señor, que yo pueda levantarlos en esa confianza, y que aun cuando sean adultos, ellos puedan contar conmigo. Y ellos puedan saber de que no soy una persona que les reprocha, que les critica, les regaña, los culpa, los señala, sino que todo lo contrario, quiere que sigan adelante. Amados, no somos jueces en casa, somos padres en casa. El juez viene para juzgar, pero tú no eres un juez. Eso déjaselo a Dios. De aquí en adelante aprende a ser papá. El papá es el que ama, el que apoya, el que alienta, el que anima, el que reprende, pero también venda y cura. Eso hace un padre. Eso hace Dios con nosotros. Dios nos cura, Dios nos reprende, pero también pone la venda. Hay heridas, pero también Él los cura. Y tú tienes que llegar a ese nivel. Dale sabiduría a estos padres en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Diga conmigo esto en esta noche: te pido perdón por las veces que me he quejado de mis hijos. Perdóname por hablar mal de ellos, porque los he deshonrado delante de sus amigos, de su padre y de los demás. Perdóname las palabras que le he dicho
y con ellas he lastimado su corazón. Te suplico, Padre Celestial, que borres de su inconsciente ese mal recuerdo de mis quejas, de mis malas palabras que han generado división entre ellos y yo. Te pido, Señor, Padre Celestial, que borres de su inconsciente esas maldiciones proferidas que lo que pueden hacer es afectar el futuro de mis hijos. Y a partir de este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que mis hijos son de bendición. Te pido perdón por todo enojo, toda ira, gritería y toda malicia proferida contra mis hijos. Perdóname porque los he tratado mal. Perdóname por recordarles sus fallas pasadas, sus pecados y sus equivocaciones. Padre, te doy permiso para que metas tu mano en la vida de mis hijos y arranques toda amargura de ellos, toda ira, toda falta de perdón que los esté afectando negativamente y que los haya llevado por el mal camino. Te pido, amado Dios, que pongas en nuestras vidas, y dígalo, en mi vida, la bondad, el amor, la misericordia y el perdón para guiarlos y cuidarlos como tú me pides que lo haga. Padre, haz que el perdón y la expresión del amor sean parte de la cotidianidad en la relación con mis hijos. Pídale a Dios eso en esta noche. Señor, dame un vocabulario de bendición, un vocabulario de sanidad, un vocabulario de perdón, un vocabulario de restauración para dirigirme hacia mis hijos, en el nombre de Jesús. Ahora, usted tome la hojita que tiene allí y vamos a repetir todos juntos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Declaro en el nombre de Jesús que mis hijos le pertenecen a Dios y por lo tanto son guardados en su mano poderosa. Le pido a Dios para que mis hijos vivan en obediencia y disciplina para con sus autoridades. Oro a Dios que puedan crecer en buena salud y que tengan la gracia de Dios para vivir exitosamente en esta tierra. Declaro que mis hijos serán benditos en la tierra donde estén y en todo lo que hagan prosperará. Serán personas resaltadas por su talento y cualidades, impactarán de manera positiva en el lugar donde estén y su legado permanecerá para siempre. Amén y amén. ¿Por qué no le da un buen aplauso, Señor, en esta noche por esta buena enseñanza? Así es, en el nombre de Jesús.